Lo primero decir que esta charla se va a grabar. Nuestro compañero Omar está con la grabación ahora mismo. Por tanto, si alguien no quiere aparecer, pues simplemente puede desconectar la cámara, ¿vale? Podéis intervenir cuando queráis para hacer preguntas o para resolver alguna duda o dar algún tipo de pincelada a lo que estemos hablando. Principalmente vamos a presentar la expedición que tendrá lugar a los Montes Nuba del 3 al 10 de enero y luego el viaje a Sudán del Sur del 10 al 18. Está pensado para que se puedan hacer conjuntamente, quien quiera pueda visitar la zona de los Nuba y luego hacer extensión a Sudán del Sur o independientemente, ¿vale? La mayoría de vosotros supongo que nos conocéis, pero bueno, yo soy Aníbal y el rubio es Joan, que es mi socio, es antropólogo y es el alma de la empresa en la cual somos socios, Last Places, que es una agencia de viajes con un enfoque en expediciones etnográficas, sobre todo, con alto valor antropológico. Y bueno, vamos a empezar hablando de esta expedición tan especial. Bueno, hay gente entre el público que ya la ha hecho en ediciones anteriores. Y creo que la mejor, bueno, no sé si Joan quiere hacer alguna breve introducción más acerca de las places o de sí mismo, pero si no, podemos empezar a hablar del contexto geográfico y cultural de esa región, de la zona Nuba. Bueno, no, lo que has dicho es lo correcto, ¿no? Las Places es un proyecto nuestro de vida, ¿no? Nos conocimos en Camerún hace pues, ¿no? casi 15 años y siempre hemos tenido una curiosidad inmensa por conocer otras culturas, entenderlas. Y el proyecto de las Places es no solo agencia de viajes, sino también, bueno, encontrar espacio para editar, a publicar libros, ¿no? que están vinculados a lo que nos apasiona, ¿no? Que es la mirada del otro. Y bueno, y cada día aprendemos, ¿no? Eso, o sea, si nos metimos en esto era para estar en un ecosistema de investigación permanente y descubriendo nuevas sociedades. Y de alguna manera también apoyarlas desde el turismo responsable. Ahí estamos. Entonces, bueno, claramente, o sea, lo que vamos a hablar hoy es pues de un sueño, podemos decir mítico, de muchos de los que nos atrae el arte, el viaje, la antropología. Y es lo que estábamos comentando así off the record, ¿no? Ahora de que los Nuba son icónicos, ¿no? Como un grupo cultural de Sudán que forman parte del imaginario colectivo y que bueno, teníamos muchas ganas de llegar a ellos para entender quiénes eran y cómo estaban, ¿no? Y tanto Aníbal como yo hemos intentado desde hace casi 10 años llegar a ellos. Sí. Y fue, de hecho, el año pasado y fue, mira, gracias, o sea, Aníbal tenía que ir con un grupo que estuvo en Sudán antes de la guerra civil, que afecta desde 2023 el Gran Sudán. Y fue Aníbal que me dice, ¿no? Yo le digo, hay una señora que quiere ir, ¿no? Y quiere financiar esta primera incursión. Y Aníbal me comenta, he visto unos alemanes, periodistas, que están entrando allí por el tema de los refugiados Nuba que llegan de Jartum por la guerra civil y se van al pueblo, ¿no? A sobrevivir, ¿no? Vuelven al campo para alimentarse, ¿no? Ya que las ciudades del norte están sitiadas y en conflicto. Y fue gracias, o sea, es lo de siempre, ¿no? Nos hemos siempre compenetrado muy bien. O sea, a veces yo ideas locas, el más pragmático y ordenado, pues ha hecho que podamos llegar a muchos sitios. Y ahí estamos, ¿no? 15 años después. Pues bueno, si quieres... ¿Se ve el mapa? ¿Se ve el mapa? Yo lo veo perfectamente. Vale. Bueno, creo que hay gente conectada de uno de esos viajes en los cuales intentamos llegar a los Montes Nuba. Hay personas entre el público que vinieron al viaje a Sudán, en el cual teníamos planificado ir a los Montes Nuba, que no fue posible al final porque se nos denegó el acceso por parte de los militares. No sé qué año sería, 2022 o algo así.
Y es verdad, lo hemos intentado en varias ocasiones hasta que lo conseguiste tú en esa expedición pionera. Pero para que la gente lo entienda, ¿por qué es una región tan aislada y que ha costado tanto llegar ahí? Por varios factores, pero sobre todo Sudán, desde la independencia en el 56, debido a muchos elementos, pero sobre todo a dos, ¿no? Que es un país muy diverso, ¿vale? Como cualquier otro país africano, pero hay una dicotomía entre la zona centro-norte, que está afiliada a la cultura islámica y árabe, arabizada, y el centro-sur, que es más, podemos decir, africano en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Hay más cristianos, más adeptos a las religiones africanas, y es una dicotomía que se mantuvo durante la colonización británica. O sea, eso fue parte del Imperio Otomano hasta mitades del siglo XIX, y luego toman el relevo los británicos, que están hasta finales de los años 50. Todo controlado desde el Cairo. Esto fue el Sudán anglo-egipcio. La Gran Bretaña mantuvo esa diferencia, ¿no? O sea, creó las universidades, el ferrocarril en el norte, en los hospitales, la escolarización anglosajona. El sur se mantuvo aislado. Y eso, cuando se consigue la independencia, pues se ve que hay un mismo país, pero a dos velocidades. Y nunca se iguala, y es las reivindicaciones del sur, ¿vale? Entonces, los Montes Nuba, que están dentro de la provincia de Kordofán del Sur, están más vinculados cultural, étnicamente, históricamente a las etnias del sur. Cuando tras la guerra civil, que enfrenta sobre todo el sur animista y cristiano al norte, musulmán y árabe, los Nuba ellos proponen unirse al sur. Lo que pasa es que podemos decir que el norte perdería su última zona fértil, ¿no? Porque todo el norte es como los que habéis estado, es desértico, ¿no? Forma parte del desierto del Sahara. Solo hay fertilidad en los márgenes del río Nilo, que está, y es la otra causa, está todo controlado por empresas multinacionales con sedes en los Emiratos Árabes, en Arabia Saudí, que han controlado históricamente al gobierno de Jartum, ¿no? Lo han apoyado militarmente y controlan la economía de exportación de cereales y caña de azúcar, que sobrevive por las explotaciones, los canales artificiales que han creado a lo largo del Nilo. Entonces, esa influencia exterior con intereses macroeconómicos en la zona, junto a esta división histórica, cultural, ha hecho que los Nuba, la región del Kordofán y los Nuba, hayan quedado como allá aislados. Y el norte no quiso perder más territorio, y los Nubas en el referéndum quedaron de alguna manera en el norte. Y sobre todo Jartum no quería perderlo porque es una zona fértil, es una zona montañosa y donde hay pluviometría suficiente como para tener campos, tanto para la agricultura como zonas para el ganado, ¿no? Hay muchos grupos árabes nómadas o seminómadas, llamados bagara, los que tienen vacas en árabe, que iban en su transhumancia a las zonas del Kordofán para alimentar a su ganado. Entonces, no se podían permitir el lujo de perder esa región. Entonces, por eso nos han siempre dicho, no abiertamente, que estaba prohibido ir a esa región, pero al final no nos dan los permisos. Para ir a Sudán hasta la guerra civil de hace 2-3 años, se podía ir sobre todo a la zona de Nubia, ¿no? A la parte de Jartum hacia el norte, ¿no? A ver pirámides, por Sudán.
a hacer incursiones al desierto, pero las regiones, podemos decir, donde hay gran diversidad étnica, limítrofes, Darfur, Kordofán y Nilo Azul, al final no llegabas hasta la frontera, no hasta el Obeid, yo lo más al sur llegué al Obeid y no decían que no era seguro, y pues entrabas en una burocracia que al final no podías entrar. Entonces ahora vimos, ¿no? Y fue en parte gracias a que viste creo que fue un vídeo de YouTube de unos periodistas alemanes que entran por Sudán del Sur, ¿vale? Que formó parte del Gran Sudán hasta 2011 y tras un referéndum de independencia propiciado por Estados Unidos y China con intereses petrolíferos en la región, pues se escindió, ¿no? Y ahora es la República de Sudán del Sur, un país que también forma parte intrínseca de la evolución de las places, ¿no? Fue uno de los primeros, las places que empezamos a trabajar y bueno, y que ha dado en parte ¿no? a fruto este último libro que acabas de publicar, ¿no? La piel, marcas en la piel. Porque, bueno, entonces, sí, eso es para que se vea, para llegar a... El tema era cómo entras en los Montes Nuba de forma segura, ¿no? Primero, la seguridad y, lógicamente, la parte burocrática, ¿no? Visado. Los Montes Nuba están en una provincia que se llama Kordofán del Sur, que es limítrofe con la República de Sudán del Sur, pero están en territorio de Sudán, capital Jartum, actualmente en guerra civil, ¿vale? Entonces, bien, si Jartum no te da permisos para ir a esta región, ¿cómo lo haces, no? Pues te arriesgas entrando ilegal. Pues buscamos muchas fórmulas con Aníbal de hace tiempo, cómo entrar, ¿no? Pues los cachipos. Bueno, hemos hecho muchos intentos de locura. Casi todo se ha quedado en sueños y porque al final pues tenemos familias y amigos que nos quieren y tampoco no es cuestión de arriesgar. Pero aquí se dio, ¿no? Eso que se dice que las estrellas, ¿no? Se pusieron en fin, yo qué sé, ¿no? El cosmos, me aparece una señora que es clienta nuestra hace tiempo, es australiana, era la publicista de Singapore Airlines, o sea, una señora con posibles económicos, que antes he comentado off the record, cuando estaba Juan Antonio Rodríguez Tous y Roch, que esta señora me contó su historia, ¿no? Él ha viajado con nosotros a Angola, a Sudán del Sur, a Papúa Nueva Guinea. Bien, y ella me dijo un día, quiero hablar contigo, Joan, tengo un proyecto en mente, antes de que sea too late, ¿no? La señora ya tiene 83 años, eso fue en el año pasado, fue en finales del 2023, ¿no? Hicimos el viaje en 2024. Me dice, yo coincidí, estaba con mi tercer marido en Kenia, en Nairobi, en el 60 los 60, ¿no? Y por entonces llegó esta noticia, ¿no? Que Leni Riefenstahl, ya polémica entonces y polémica después de muerta, y fue a Sudán, que estaba en Sudán haciendo un reportaje. Le llegó esta noticia a ella, ¿no? Que por entonces pues tenía, pues, 40, ¿no? Tenía 36 y se interesó por la obra y ella ya conocía, ¿no? Porque se ve que Leni Riefenstahl, son los expertos, pues fue pionera en muchos apartados del mundo de la filmación, ¿no? Creó unos ángulos, fue la primera persona que filmó, puso una cámara en un avión para filmar, ¿no? El descenso de la avioneta del Führer, ¿no? A Nuremberg. O sea, fue pionera también en fotografía submarina, una crack, ¿no? Bien, lógicamente con la polémica de haber hecho su gran obra al principio durante el nazismo, ¿no? Que es un tema para muchos tabú. Bueno, en cualquier caso, esta señora australiana me dice, quiero ir a los Nuba, ¿vale? Antes de que ya pues no pueda caminar, ¿no? Y digo, pues es un sueño de infancia, ¿no? O sea, mi padre me regaló con 13 años
el libro este que ha enseñado Tony de los Nuba, ¿no? Pero en castellano me lo regaló, que era una reedición de Tashkent. Y bueno, eso ya hablaremos más adelante de qué representan los Nuba, pero para cerrar esta introducción, esta larga introducción que Aníbal odia, lo sé, el tema es que esta mujer dijo, here's the money, aquí está el cash, o sea, quiero ir a los Nuba, dijo, vale, a ver cómo se puede llegar a los Nuba. Entonces yo veo que hay guerra civil en el norte. O sea que los polis están distraídos peleándose, los que guardan la entrada al paraíso están peleándose. Entonces quizás es el momento, ¿vale? Cuando el gato duerme, los ratones bailan, ¿no? Y Aníbal me dice, y le comento, y me dice, ostras, he visto unos periodistas alemanes que están entrando. Y yo miro el YouTube y digo, ok. Entonces, vale, ¿cómo entran estos periodistas alemanes? Pues lo que os he comentado, por Sudán del Sur. Entonces empezamos, claro, durante los años de guerra civil, que afectó también a los Nuba, muchos están en Jartum. De hecho, creo hay 1 millón de Nubas. Ahora entraremos quiénes son los Nuba, y muchos están en Jartum, en la capital del país donde viven. Otros están en Sudán del Sur, que están trabajando como guardias de seguridad, soldados, campesinos, informáticos. Bien, entonces yo dije, necesitamos un Nuba con vínculos a sus parientes Nubas para ver cómo se entra. Pues sabíamos que se podía entrar por allí, pero ¿cómo? ¿Con qué permiso? ¿Con qué documento cruzas la frontera? Porque estás cruzando Sudán del Sur a Sudán del Norte, pero sin el permiso de Jartum. Bien, al final llegamos a la conclusión que era, pues bueno, el ejército que gobierna actualmente, bueno, desde hace más de 20 años la región de Kordofán del Sur, digamos el 85% del territorio, hace 25 años que se gestiona de forma independiente de Jartum por el ejército SPLA-N, ¿no? Que es Sudan's Liberation People's Army North. Bien, es el mismo, es una escisión de los que ganaron la independencia en el sur, ¿no? Que es el que se ha convertido en un partido político, ¿vale? Que gobierna Sudán del Sur desde la independencia, el SPLA. Entonces fue contactar con ellos y ellos los que te dan permiso para ir allí. Y todo eso es, sí, esta foto, ellos son miembros del ejército Nuba que controla ese territorio desde hace unos 23 años y te comentan algo que a mí me sorprendió porque yo hace años que estoy investigando qué queda de los Nuba, viendo los diferentes grupos Nuba, cuáles mantienen más las tradiciones y siempre acabas en vídeos de YouTube que te hablan de bombardeos, gente refugiándose en cuevas, de un pueblo que se busca su exterminio por ser negros, por no ser buenos musulmanes, por muchas razones. Y tú llegas allí, como pasan tantos casos, ¿no? La gente vive allí tranquilamente, humildemente, pero dice, pues hace 23 años que aquí no viene ningún soldado de Jartum, ni hemos tenido ningún bombardeo y estamos aquí tranquilos. Lógicamente queremos que inviertan aquí, que arreglen las carreteras, que hagan escuelas, pero en términos de seguridad la zona está tranquila hace varias décadas. Digo la zona concretamente donde están los grupos Nuba que nosotros tenemos interés en conocer, que son 2 o 3 tribus que están bajo el paraguas de Nuba. Y ahora paro un poco para que, Aníbal, tú también digas otra. Era un poco plantearos cómo fue el proceso, ¿no? Una señora dice, vamos a los Nuba y pudimos llegar a los Nuba, ¿vale? Pues como siempre, ¿no? Buscando la persona que te...
A ver, bueno, antes de quitar esta foto, creo que el mantel de Winnie the Pooh de los militares es también muy interesante a nivel antropológico, ¿no? Que no tienen nada, realmente cuando tú has hecho la pregunta de por qué esta zona cuesta tanto, pues, de hecho no cuesta, es simplemente saber cómo hacerlo, como tantas cosas, ¿no? Siempre ha de haber alguien, o sea, los Nuba, desde que Leni fue allí y publicó varios libros, pero dos famosos, los últimos Nuba y los Nuba de Kau, que es uno de los grupos Nuba que hay, los que dominan más la técnica de la pintura corporal. Empezaron a ir agencias alemanas, sobre todo, y americanas de turistas allí. No masivo, pero se puso de moda en los años 70, 80. Y las últimas incursiones de turistas han sido, pues, antes de la independencia de Sudán del Sur, en 2008. O sea que nosotros no hemos descubierto nada, pero sí que puedo decir que es un poco el espíritu de las places, que no solo nos quedamos con el morbo de llegar a zonas difíciles, sino que queremos entender. Y, a ver, el hecho de que tanto Aníbal como yo seamos científicos, en el sentido de que investigamos, analizamos y sacamos conclusiones, hemos ido encontrando cosas que otros no han encontrado. Eso, pues, modestia aparte, podemos decir que hemos podido ver elementos de que otra gente ha pasado por allí y no los ha sabido ver, ¿eh? No solo de la gente y de las costumbres que todavía preservan a pesar de los cambios de los últimos 50 años. Pensemos que las fotos de Leni son del año 66 y del 72. Y Aníbal y yo habíamos nacido entonces. O sea, y el mundo ha cambiado bastante, ¿no? Y sobre todo estas comunidades, sobre todo que ha habido mucha despoblación rural. Y en el caso de esta parte de África, la islamización ha sido determinante en cambiar las costumbres, ¿eh? Cuando una sociedad se islamiza, el tema de las decoraciones corporales, la desnudez, las escarificaciones la música tiende a entrar en retroceso, ¿no? Y lo que ante el cristianismo, también de la mano de los misioneros y los cambios socioeconómicos, o sea, nada de nuevo, bajo las estrellas. Pensamos que, a diferencia de que las tribus, muchas tribus que hay en Sudán del Sur son seminomádicas y dependen del ganado y se desplazan de un lugar a otro, por lo tanto la escolarización penetra con más dificultad en estas sociedades como motor de cambio. Los Nubas son campesinos sedentarios. Sus pueblos pueden tener 300 años. Hay pueblos fundados en el siglo XVIII de una arquitectura fascinante y esto, y claro, si estás allí es más fácil que entre el cambio, ¿no? Si estás permanentemente en una zona, llega una carretera, llegan comercio, llegan camiones, llegan escuelas, llega el cambio, para bien, para mal. Pero digo, a pesar de los cambios, yo sorprendentemente, y eso lo podemos comprar con Tony, que fuimos este año, principios de este año, la cultura está ahí y muy viva, evolucionada, como todos, o sea, nada se acaba. Pero el mensaje histórico siempre es, después de Leni, el vacío, ya no, o sea, los Nubas se extinguieron. Ese es un mantra que se ha ido repitiendo, entonces eso es falso. Y después que la cultura, mirad aquí estas mujeres, piercing sublabial y piercing nasal. Eso lo vimos, Tony, en una casa. Está claro que eso pedimos, que la gente se deje fotografiar. Sí. Y hay es un poco también nuestro trabajo, ¿no? En las agencias, crear un guión para relatar las cosas, ¿no? Porque no es, llegas allí, ¿no? Hay que avisar a la gente que esté en los poblados y no está en el campo trabajando.
Pero aquí vemos cultura africana y una mirada propia muy vigente y otras estéticas, ¿no? Que al final también forma parte de nuestro trabajo buscar nuevas historias. Pero el caso de los Nuba, una vez más, es eso, los mitos, ¿no? Los Nuba ya no existen, ya no existen. ¿Quién dice eso? ¿No? O sea, si entramos en Internet, hay muchos ONGs que hablan de una extinción, un exterminio. Bien. Ahí no se puede constatar esa afirmación. Y después eso que, claro que ha entrado el cristianismo, el islam, la escolarización occidental, el consumismo, ¿no? El capitalismo, ¿vale? Pero esto ya existía en la época que fue Leni Riefenstahl y previamente otros fotógrafos. Porque Leni, ¿eso cómo lo descubrió? Pues en la peluquería, estaba con los rulos, ¿no? ¿no? Ahí haciéndose la permanente y le llegó una revista Life, ¿no? Y había unas publicaciones de George Roger, que, a ver, aquí no tenemos una foto de George Roger, a ver, aquí el mito. A ver. George Roger era un fotógrafo británico de guerra, es esta foto. Esta es la foto. Esta es la foto que es una foto del año 47, creo, del 47, o sea... Habéis reproducido ahora, ¿no? Sí, muy bien, lo has pillado. Está un poco más cachas el del 40, el abuelo, ¿no? Sí. Pues, pero esta foto, que es el vencedor de una sura, que es la lucha libre Nuba, que es uno de los hechos identitarios más importantes de este pueblo, como de otros pueblos africanos y del mundo. Las luchas son, ¿no? Una sustitución de los conflictos bélicos, bueno, pero hay unas técnicas complejas, pero para un occidental, como mínimo, hay una parte estética muy poderosa. Esa foto la vio Leni Riefenstahl, o así cuentan las leyendas, ¿no? Y dijo, I want that, ¿no? En alemán lo dijo. Dijo, yo quiero esto, quiero ver al hombre, the man. Y claro, que eso es una de las críticas de Susan Sontag, que esta filósofa norteamericana que dice, a ver, eso es, no, yo tengo el extracto y lo leí, empecé a leerlo, pero era denso y lo dejé para otra ocasión. Pero igual Tous lo tiene presente, que básicamente critica esa mirada primero eurocéntrica del otro, después la objetivización del africano, el cuerpo, erotizar algo y no hablar de la raza superior, ¿no? Que lo entronca con el nazismo, la raza aria y todo eso, que es un poco la polémica que también envuelve a los Nuba, ¿eh? De casualidad, pues los Nubas se han visto envueltos en las teorías raciales hoy en día en boga, ¿no? Porque se vuelve a hablar están en crecimiento las teorías supremacistas y racistas y es complejo todo eso y parece que iba a morir, ¿no? En este mundo global y al contrario, ¿no? Se vuelven con fuerza. Entonces eso, si no hubiera ido George Roger, que le pagó Life para hacer un reportaje sobre el principio de la retirada de las tropas británicas de esta colonia amplia que iba desde el Cairo hasta Ciudad del Cabo, ¿no? El gran imperio británico del este, ¿no? Y estos africanos fuertes, porque son campesinos, están todo el día trabajando pues, sus campos de mijo y de otros cereales y construyendo sus casas de piedra y adobe y decorándolas, pues tan fuertes, ¿no? Como pues, nuestros abuelos que trabajaban en el campo y tenían las manos anchas. Pero se creó ese mito. Y de hecho, cuando he hablado con gente, dice, ¡ay, los Nubas! Sí, esos tan altos y tan fuertes, ¿no? Y que hicieron las pirámides. Y yo, eso, cabrón, no, o sea...
los Nuba y los nubios, aunque se parezca, y puede ser, es una de las teorías, que haya una relación muy alejada, en principio no tiene nada que ver. Nubia tiene que ver más con Egipto, con la evolución de Egipto, el Alto Egipto, y los faraones, los famosos faraones negros, que eso ya es más una marca de viaje, pero es otro mundo, hasta llegar a esas montañas donde viven los Nuba. Hay muchos kilómetros y aparentemente no hubo relación. Si quieres, Aníbal, comentamos quiénes son los Nuba, ¿no? Sí, sobre todo qué viste en esa primera expedición y qué puede esperar la persona que se apunte a este viaje, relacionado con qué son los Nuba, su cosmovisión, su estética, su estilo de vida. Sí, a ver, este viaje, y que hicimos el primero con gente, con viajeros, con turistas, con amigos, ahora a principios de este año, y uno de ellos fue Tony, gran fotógrafo, por cierto. Entonces, aquí es ir a un lugar que ha estado, que es muy virgen, en el sentido de la presencia de turismo. Eso es un tema también debatible, pero en las places nos gusta ir a lugares que todavía sean excitantes, ¿no? Que todavía no esté todo escrito. Bien. Eso ya de por sí, el Cordofán es un lugar que no se suele visitar por muchas razones, porque no es fácil acceder a él. Después, lo que estábamos comentando antes de empezar la charla, los Nuba, para la gente que le interesa la etnografía, la antropología visual, el arte, la fotografía, le sonará el tema de los Nuba, Leni Riefenstahl, George Roger, y hay también Bruno Bernardczyk, que era polaco, fotografió los Nuba, fotógrafos. National Geographic ha publicado sobre los Nuba tanto la obra de George Roger como posteriores. La última publicación fue en los años 2000 sobre los Nuba. Los Nuba atraen mucho. Bien. ¿Y qué no son los Nuba? Que están relacionados con el tema del viaje. Es un conglomerado de muchos grupos culturales, hasta unos 55 grupos distintos que pertenecen a 3 ramas lingüísticas distintas, que no me hagas decir, pero una de ellas son las cordofianas, que son endémicas de esa región. Otras pues están relacionadas con el dinka, otras con el árabe. Bien. 3 religiones. La religión local se autodenomina Kuyur, que es una religión, podemos decir, de corte animista, de culto a los antepasados, vinculada a los sacrificios de ganado, y con altares. Bien. Después, el Islam, que llegó allí hace unos 200 años, o sea, muy tardíamente, pero que mucha estética, podemos comprobar que muchos hombres van con yalabía, ¿no? Con chilaba. Eso no quiere decir nada, ¿no? Una vez más, siempre queremos explicar, ¿no? De que la parte estética, la semiótica es una, ¿no? La simbología, pero luego está lo que significa, ¿no? Y no todo el mundo que va con chilaba son musulmanes. Hay muchos. Es la ropa que trajeron los comerciantes árabes cuando empezaron a llegar a esa zona, en el siglo XIX, ¿no? No a rutas que eran de los británicos, y vinieron comerciantes a intercambiar. Entonces, hay una diversidad cultural en un territorio relativamente pequeño, o sea, un territorio de las dimensiones, bueno, vamos a decir, de Aragón, bueno, un poco de Valencia, un poco de la antigua corona de Aragón. Hay hasta 55 grupos étnicos distintos, bien, con afiliaciones religiosas, lingüísticas distintas y con costumbres también distintas. Entonces, tras esa primera incursión que hicimos en 2024, me di cuenta, tras visitar diferentes comunidades Nuba, los más
interesantes desde un punto de vista estético, tanto su arquitectura, costumbres, eran unos. Entonces, actualmente el viaje que hemos diseñado es para visitar los que son, podemos decir, que están más conectados con el mundo precolonial o preislámico, que son los mesaquín, que son los grandes luchadores de Sura, de la lucha libre. Son los que fotografió primero a Leni Riefenstahl en el 66, y estos se encuentran muy cerca de la frontera con Sudán del Sur. Lo que pasa es que el ejército Nuba, el SPLA-N, te obliga a ir a la capital de su especie de autonomía para presentarte al Ministerio de Turismo, que es, bueno, si había el mantel de Winnie Pooh, pues imagínate el Ministerio de Turismo de la capital de los Nuba. Es un container de estos de mar y ya está, vallado con una cabra que está comiendo bolsas de plástico alrededor, ¿no? Eso es una nación en proceso de ser, pero es algo que incluso en el mundo global de hoy en día es algo anacrónico, realmente curioso. En la ciudad, que no es una ciudad, es un pueblo grande, hay una mezquita, una iglesia. El miércoles es la fiesta nacional, o sea, es el día de fiesta, o sea, para hacer una constitución donde era una constitución laica, pero que están respetadas tanto el agnosticismo, como el animismo, como el cristianismo, como el islam. Y el miércoles, ni el domingo es fiesta, ni el viernes es fiesta. Es el miércoles, ¿vale? O sea, que ya hemos montado los viajes para coincidir en un miércoles porque las oficinas están cerradas. Entonces tienes que ir allí para luego volver a bajar. Entonces, para llegar hasta la capital son unas 8, 9, 10 horas de pista por paisajes, para mí, ya de un África que no queda, donde no hay apenas, no hay asfalto, eso es obvio. En Sudán del Sur empiezan a asfaltar las carreteras ahora, en muchos lugares de África, y que no pasa nada, good for them, ¿no? Pero bueno, se pierde ese elemento más de aventura, ¿no? Podemos decir, se van domesticando los territorios. Y después no ha llegado la chapa en las cabañas, ¿no? Todavía la arquitectura vernácula es omnipresente. También hoy en día, yo llevo más de 30 años trabajando en África y hemos visto todos cómo se ha ido acabando la arquitectura, podemos decir, tradicional o vernácula. Ha ido evolucionando, no es que se ha acabado, ¿no? Pero cada vez se construye más en cemento, techos impersonales. Esto es una casa, es una foto que yo saqué con el móvil. Eso donde queda, casas redondas, obras de alfarería preciosas y decoradas con animales, iba a decir animales totémicos, no, son animales, alguien que ha dibujado porque le gustan unas gallinas de Guinea pintadas y no lo sé. Pero el arte, o sea, que los Nuba están muy vivos. Entonces decíamos, visitamos a los Mesaquín, visitamos a los Tocho, que son otro grupo, que estos son los últimos que han ido desnudos, y con desnudos me refiero a llevar taparrabos, un poco como los Coma de Camerún. Eso todavía mujeres de mayores de 40 años van con taparrabos vegetales, los Tocho. Esos nos los visitamos cuando estuve con Tony. Es otra tribu que hemos añadido en el viaje. Y después los Corongo. Los Corongos son también junto a los Kau, son los que dominan el arte de la pintura corporal. Normalmente se usa en momentos de celebraciones, ¿no? Antes de un funeral, donde se sacrifican muchas vacas para dar sangre a los antepasados y alimentar a toda la gente invitada al funeral. Y luego hay otra etnia que vamos a ver, una sacerdotisa. Muchos de los sacerdotes de esta religión Nuba, la religión Kujur que hemos comentado antes, son mujeres, las encargadas de toda la liturgia y vamos a un pueblo que subimos hasta la cumbre de un pueblo antiguo. Es que, ya os digo,
os gustarán más las tribus, conoceréis el tema de Leni, el tema de la pintura corporal. Entonces, que realmente es ir a un África todos hemos viajado mucho, hemos estado en Etiopía, insuperable, y otros lugares, el Congo quizá, Nigeria, ¿no? Los últimos lugares, Angola. Pero aquí ves una África muy antigua donde se conserva la vida de las montañas. O sea, yo que viví en Camerún de pequeño, en la administración francesa, que era el colonizador de entonces, promovió el descenso de las montañas. ¿Para qué? Para controlar, básicamente, pero con el argumento de mejorar las condiciones de vida de la gente, ¿no? Arriba, pues la vida es más dura, cuesta acceder al agua, a los campos. Y quedan muy pocos lugares de África donde las montañas estén todavía habitadas. En el Kordofán del Sur, en los montes Nuba, la gente vive en las montañas. Muchos ya han construido en los valles, pero este pueblo de la etnia Korongo, donde los jóvenes nos mostraron el tema de las pinturas corporales, ese es el de la izquierda, este con Yalavía, es un general de las tropas Nuba que ha luchado en Jartum, para unos, para otros. Ahora apoyan a las fuerzas de asalto rápido, las que están luchando contra Jartum, que son los árabes del Darfur. Y este va con Yalavía, pero él pues tiene sus fetiches en casa, vive en un palacio, dirás, un palacio, pues una casa enorme, parece un caserío, o sea, con varias habitaciones. Es una casa que construyó su bisabuelo, o sea, podemos hablar de principios del siglo XIX, y es espectacular, espectacular. O sea, a mí que me gusta mucho el tema de la arquitectura, bueno, en general la arquitectura, eso es, solo por eso ya vale la pena llegar hasta ahí. Y además hay muy poca documentación, es lo que decimos. O sea, hemos estado en el norte de Benín, ¿no? Con los Somba, con los Ditamarinos, esas casas fortificadas, la Sucala de los Lobi en Burkina Faso, los Casena. Queda muy poca arquitectura habitada de grandes dimensiones y de calidad técnica allí por aislamiento, por pobreza, de alguna manera, pobreza, podemos decir, material, siguen construyendo con las técnicas antiguas y se puede ver todo esto allí. Y bien, y la gente muy encantada de enseñar su cultura. Lo que antes no están acostumbrados a recibir turistas, pero les explicas que, bueno, el interés por las costumbres, que queremos apoyar proyectos de recuperación cultural. Este es el libro que publicó George Roger, sobre los Nuba y los Lotuco. Y es esa foto siempre, el interés por que eso está muy vivo. Y también hacemos coincidir los viajes entre diciembre y enero. Primero, climatológicamente es más agradable el tiempo, no hace tanto calor. A partir de febrero empieza a ser duro el calor. Y porque es el periodo donde, como el campo está seco y cuesta más con el chapo, con la echada, abrir la tierra, la gente pues está más en casa. Y es cuando se organizan los grandes encuentros entre clanes distintos o tribus distintas. Y es como una donga, como que conocéis de Etiopía, del Valle Romo, con los Surma y los Mursi, pero de lucha libre. También hay una donga que es muy curiosa, de la tribu Moro, que no la he mencionado antes, los Moro, que es un grupo bastante numeroso. Hacen dongas con palos y con unos escudos hechos a partir de como las, no sé me sale la palabra en castellano, tillas, como las ramas, o sea, el centro de la hoja de una palmera seco, se lo ponen y parece como la pinza de un crustáceo, como, ¿sabes? Como de un cangrejo, y dan con los palos. No es esto, ¿no? Esto no es, pero ha sido muy rápido. Y esto es un escudo de piel de elefante, o sea, todavía es visto, sí, es muy dura. Esta generación, este señor que puede tener 60 y pico años, todavía pues, tiene escudos en casa y de las antiguas luchas tribales. Esa África que todavía sobrevive y todavía no se ha ido expoliado ese arte. Son escudos de piel de elefante
los Corongo, de una de las tribus Nuba. Nuba, en principio, hay gente que dice o que es una derivación de una palabra que significa sucio, oscuro en un árabe vulgar, ¿no? Porque claro, eso era un centro donde venían los grupos musulmanes del norte a buscar esclavos, ¿no? Y la gente por eso se fue refugiando en los puntos altos de las montañas, en refugios, y allá construyó su sociedad, ¿no? A salvaguarda de las incursiones de las racias esclavistas, ¿no? Y por otro lado también significa en una lengua nubio antiguo oro. Pues la zona tiene oro, hay minas de oro. De hecho, cuando vamos a la capital de los Montes Nuba, pasamos por una zona minera y hay camiones que vienen del Darfur y la gente hace vida normal, pero en Darfur no hay guerra, sí, pero como siempre la gente sobrevive. Pues hay camiones que vienen y sacan, hay zona de minería de oro en esa región y es una de las fuentes de ingresos de esta especie de autonomía nuba. El oro es extraído de forma bastante artesanal y la agricultura y la ganadería. Vale, pues porque tampoco nos queda mucho más tiempo, vamos a pasar a hablar de Sudán del Sur, si quieres. Vale. Vale, que el viaje de Sudán del Sur empieza justo cuando termina el de los Nuba, para que se puedan empalmar. Y sí, el típico viaje que he hecho yo los últimos 4 o 5 años, siempre en enero, pues básicamente se repite una vez más. Ya nos hemos hecho expertos en el destino. Y sí. Por cierto, que no hemos hablado de temas prácticos, que la gente, el Roch, que no sé si ya igual se ha cansado, la mujer le ha llamado a cenar, pero que siempre es un hombre alto y siempre que dice, yo si hay tiendas de campaña, tras ya haber hecho 3 viajes allí, usamos de base logística unos bungalows muy sencillos, pero con cama y mosquitera, baño compartido, en la base de una ONG. Es muy básico, pero está protegido. Hay un árbol de mango que te da sombra y allí cocinamos. Nuestro campo base. Entonces, dentro de que es un viaje de aventura, que hay tute de carretera, hay que caminar hacia los pueblos, pero tampoco como mucho 1 hora caminando. Intentamos ir pronto por la mañana para evitar las horas de calor, también por la luz. Estas son las carreteras. Pero lo tenemos muy bien montado. O sea, es muy interesante de contenido el viaje. La experiencia es algo que todo el mundo pues, le gusta, la experiencia, a pesar de que pocos referentes y poca gente que lo haya hecho. Hemos empezado, ya os digo, este año a organizar grupos. Pero la base es cómoda. Incluso hay Starlink. Allí puedes estar comunicado con tu familia, con tus amigos o hacer post de lo que sea, de tu experiencia, porque pues, el gerente de este compound, de este recinto donde están nuestras habitaciones, tiene Starlink. Bueno, entonces es una aventura controlada, fascinante a la historia, a la antropología, al paisaje. El paisaje montañoso siempre es agradable, a la arquitectura, al arte. Es una joyita que para paladares selectos. Eso puede ser un poco pretencioso decirlo, pero sí, es para gente ya con una cierta experiencia viajera que busque algo más. Entonces, el guía es uno de nosotros, es un compañero nuestro, es español, que conoce ya la zona y bien. Y como comentaba Aníbal, después este viaje está confirmado, tenemos uno en diciembre que ya está casi cerrado, en enero está confirmado con gente apuntada, pero todavía quedan algunas plazas y damos la oportunidad de quien quiera pues diga, oye, ya que estoy allí, hago el pack completo, hago los Montes Nuba, tribus que ha visto muy poca gente, tema sobre todo del body painting, piercings, arquitectura muy chula, montañas y un lugar virgen, para luego combinarlo con un país que fuimos pioneros, Aníbal y yo, hace
pues ya casi una década. Sí, va a ser una década. Sí, de alguna manera pusimos en el mapa ese país a partir de nuestras expediciones y bueno, ahora ya lo ofrecen otras agencias y que creo que ha sido interesante por este proceso, primero porque eres parte de como un país que no lo conoce mucha gente, que es además muy joven, ¿no? Desde 2011 es una república independiente, cómo empieza a sonar y que la gente lo pide, ¿no? Y cuando ya las grandes empresas ya lo ofrecen es que se empieza a normalizar. Y eso tiene sus cosas buenas y malas, pero el aspecto positivo y que nosotros pues estuvimos muy metidos y hemos vivido muchas emociones allí y hemos construido muchas relaciones y hemos incluso estado en riesgo, pero siempre queremos volver allí. Y una de las cosas positivas de que ahora se haya popularizado el destino de Sudán del Sur es que muchas etnias que, bueno, de alguna manera estaban con esas dudas existenciales de los pueblos de qué camino seguir, ¿no? La modernidad. Están viendo que la cultura tribal propia, su arquitectura, los piercings nasales, labiales, las escarificaciones, atraen a la mirada del extranjero, ¿no? Esto es una chica larín. Los larín son una de nuestras etnias, nuestros pueblos más queridos y que nos fascinan más por su estética y por su arquitectura, que es única en África. Realmente son obras de arte sus casas. Las entroncas casi en técnicas de Indonesia por su complejidad y belleza. Pues gracias al turismo, que ahora pues el país larín ya empieza a sonar en el imaginario colectivo, pues claro, aquí no se puede apreciar tanto en esta arquitectura, pero es que la primera parte es una zona de recepción de la gente, ¿no? Luego está alrededor, hay un espacio para que se airee, es una obra de ingeniería y muchas de las casas que están, ¿no?, tienen una fina capa de adobe, ¿no?, que está decorada y a veces les ponen como, ¿no?, caracolas Sí. de moluscos y tal. Bien, nada, y que veo que el turismo, nos estamos dando cuenta que es, por eso estamos poco en este proyecto, ¿no?, de que el turismo puede empoderar a estos pueblos y que tengan primero orgullo, ¿no?, y de ser quienes son, ¿no?, esa vergüenza atávica, ¿no?, de decir, somos una minoría, tenemos que cambiar para ser aceptados, y también recursos económicos. Lógicamente eso, siempre intentamos buscar un equilibrio que no es fácil de encontrar. Pero bueno, el viaje, vamos a visitar las etnias más destacadas, las más tradicionales, que como he comentado antes, que a diferencia de los Nuba, tanto los Larim como los Toposa, como los Jie, como los Didingas, todos estos pueblos tienen una economía ganadera y seminomádica. Eso ha permitido que los procesos de cambio, podemos decir, cosmogónico y espiritual cueste más que llegue, porque los niños no van a la escuela, que es el gran, para mí, creo que Aníbal también comparte esta teoría, ¿no?, que es el gran proceso de cambio. Entonces, los Mundari, que son estos, que es la tribu quizá más icónica por sus grandes campos de ganado y esas escenas tan estéticas, ¿no?, pues se van desplazando, ¿no? Los campos de ganado son como universidades de aprendizaje, que por cierto está ya a punto de salir del horno, ¿no?, el segundo tomo de la colección de las Tribes of, las últimas tribus hasta Aníbal, que es un perfeccionista, es un psicópata. Yo no soy así, yo soy Hay que hacer las cosas bien, hombre. No sé. ¿Para qué te metes? No, sí. La empresa funciona gracias a Aníbal y a Begoña y al equipo. Yo los llevaría al precipicio, o sea, sin lugar a dudas, soy muy consciente de ello. Entonces, Aníbal está repasando todas las fotos, pues el primer libro fue de las tribus de Angola, las que mantienen una mirada propia, ¿no?, para resumirlo, y el próximo es de Sudán del Sur.
que saldrá, supongo, antes del verano del 2028. No, ya le queda poco. A ver, Ya le queda poco. Pues principio salen de 2026. que saldrán fotos de Sí. Tony López, de los Shiluk, que Eh, vamos a ver una tribu en 2 Eso sí que horas, fue. un Eso, capítulo. que fue, bueno, ya. eso sí que fue una historia. Eso sí que fue una buena historia. Sí, Ya sí. el making of, ya lo tengo filmado, el making of de cómo llegamos allí y bueno, fue muy, muy, muy interesante. Pues tienes que hacer público esos documentos, que se vea el behind the scenes. No, que se Fue, nos fue tremendo. hunde el prestigio y la empresa. No, pero creo que hemos clasificado 16 tribus, ¿no? Creo que son Sí. 16. Tuvimos que, tras la convención de antropólogos de las Places, al final reducimos, ¿no? Porque ¿qué etnia pones, no? Y qué etnia sacas. Al final son como la base común de todos estos pueblos es que a pesar de las influencias externas, de la incorporación de la ropa occidental, de incluso la influencia del cristianismo o del islam, es que todavía tengan una mirada propia. ¿Y qué es una mirada propia? Es algo a veces que no se puede explicar desde un punto de vista científico. Al final te vas más a una área más interpretativa, más intuitiva o incluso más filosófica, pero básicamente es que gente que tenga un concepto de identidad propio y que tenga elementos estéticos que los diferencien de los demás, tanto como decoraciones, como todavía prácticas de pinturas corporales, como la preservación de las escarificaciones o tatuajes, que es algo que también tiende a desaparecer en el mundo, a revivir en otras partes, pero en África es algo que se ve como algo... de hecho, yo recuerdo en 2013, que es el segundo año que iba a Sudán del Sur, o sea, 2 años después de la independencia, el periódico principal, de Juba Times, la declaración de la prohibición de la escarificación en el país. Y los mundares lo dejaron de practicar a partir de entonces. A partir del 2013 no hay ningún niño nacido después que se haya hecho las marcas estas ¿no? que representan los cuernos de sus adoradas vacas y toros, ¿no? Se mantienen algunos rituales y en el caso de los Toposa, creo que es una chica Toposa o es Larín. Sí, esta es Toposa. Los Toposa, que es una foto muy bonita, además, bueno, esta obra de arte, claro. Los Toposa van a su bola, los Toposa estos todavía no les ha llegado no han incorporado esta nueva ley estatal de la prohibición de las modificaciones corporales por motivos de salud. El argumento era, primero, que estamos creando una nueva nación, todos iguales, todos somos sursudaneses, no somos de tribus, todos españoles. Y aparte, argumentaban temas higiénicos y de salud, ¿no? Porque, claro, hay algunas marcas que se pueden infectar, bla, bla. Pero sobre todo está el tema de el de fondo, si estas es Sabías posible. que tenía que salir. Esta foto tenía que salir. Sí, además mucha gente va a los Mundari, eso lo entronca con el principio de la conversación, porque buscan a los Nuba. O sea, este tío con las cenizas, eso que vieron por primera vez en Occidente en los años 60, lo han buscado desde entonces y ahí se ha descubierto el Valle del Lomo. Y del Valle del Lomo se ha ido al Turkana y del Turkana a Sudán del Sur, pensando que esto ya no existía en Kordofán y todavía existe. Pero realmente, como para ver un dinka tradicional hay que ir a los Mundari, pues también ¿cómo se llamaba este amigo tuyo? ¿Cómo se llamaba? Muga se llama. Sí, que igual será el de la portada del libro, ¿no? Sí, yo creo que esta foto será la portada del libro. Pues bueno, Vale.
yo creo que saldría un muy buen viaje a ese combo. Quien lo pueda permitírselo de días y bueno, el tema financiero, pues lo que antes son expediciones complejas, caras, donde bueno, la logística, todo el tema de permisos, pero que son viajes que impactan mucho por muchos elementos, ¿no? Y bueno, ahí siempre, el Sudán del Sur siempre lo tenemos allí y ahora hemos incorporado, después de estos primeros viajes prospectivos con conejitos de Indias, pues ahora decimos, porque lo que queremos es apoyar a estas comunidades realmente. Eso ya es o sea, esa arquitectura no se puede perder, esas estéticas hay que ponerlas en valor, esa diversidad cultural que ya queda poca en este mundo tan globalizado, hay que defenderla. Y el turismo cultural es un buen escudo frente a los impactos exteriores que dicen eres primitivo, eres sucio, eres inferior, has de cambiar, has de ponerte corbata. Bueno, nosotros estamos ahí un poco para otro punto de vista. Vale, pues vamos a dejar que intervenga alguien si alguna persona quiere hacer alguna pregunta o decir algo. Yo creo que vamos a cerrar en unos 10 minutitos la reunión, así que a ver, si alguien quiere intervenir. Una cosa, solamente quería mostrar la fotografía que ya más icónica también de la Leni. No sé si se ve. Esta que está ella bajando. Sí. ¿La veis? Esta también es una de las fotografías que tenía ganas de... Por lo cual quise ir a los Nuba, ¿no? Y la verdad es que fue un viaje, bueno, increíble. Vaya, que os animo a que tenga la oportunidad que vaya. Solo eso. Sí, esa foto es con Cucu, que es otro de las historias, de las leyendas urbanas, de que Leni tuvo un affair. La nazi tuvo un affair con un Nuba. Pero, hombre, la señora allí ya tenía 67 años y ya, bueno, oye, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir eso? Ya lo sé, no me Perdona, refiero a eso. Digo que, a ver, ella iba con su marido. Y ahí también, ¿qué tiene que ver? Iba con su marido que era el... Ay, no me sale. Como una bonita catalana. George, el que donó toda la obra de Leni, ahora se puede consultar desde hace relativamente pocos meses, medio año, en la Biblioteca Nacional de Berlín. Ha donado los clichés y los Kodaks, yo qué sé, las películas. Las películas para que quieran consultar. Y aquí, para eso, el otro día cuando fui a Atlas of Humanity, Aníbal le conocía a Chisco. ¿Te suena un valenciano? ¿Chisco? Sí. Como tipo Schwarzenegger, un cachas, que es del área de Rubén, ¿no? Creo, ¿no? Bueno, se conocen, son los que nos van a sustituir, los que nos van a pelar. Pero ¿por qué te menciono? No, porque hacía vídeos, no estuvo con los Cayapó, con Brasil, No. y me dijo, nada, y que sí estaba el Héctor por ahí también, o sea, pero yo hablo más con mi pareja y hablé con ese que con el otro. No, que aquí hay una película documental, que también lo hablamos con Tony en su día, porque es aunas dos temas muy poderosos, ¿no? O sea, lo que simboliza fotografiar, que eso es un debate permanente, que tú como fotógrafo, etnofotógrafo, has dado conferencias, son temas que aparecen, que la gente critica en las redes, ¿no? Leni convierte una tribu en modelos, ¿no? En obras de arte. ¿Por qué no? O sea, yo cuando aparecen estas mujeres Larín con esas estéticas, yo veo arte, veo interpretación del entorno, su manera de comunicarse, de ahí va tu libro, ¿no? O sea, ¿por qué? Nuestras barbas, nuestros pelos, mis gafas, nuestra ropa, todo es semiótica, todo habla. Entonces, hablar de que eso es aprovechando que el Grajo pasa por Carabanchel, pues
Pues sí, yo encuentro que... Y hay una lucha, es como, ¿no? Es como Tolkien, ¿no? Como sí, Señor de los... ¿Por qué hay una obsesión en destruir todo eso? ¿Por qué el ser humano quiere destruir la belleza? Y dirás, pero si esto es salvaje, pero es que todos nos comunicamos, son formas de comunicación, ¿no? No sé a qué conclusiones has llegado de tu libro, pero cuando ves esos murales, esas figuras, ¿no? Que hemos visto en esa casa nuba y las ves en la piel, o sea, hay una conexión, una manera de un cierto control del espacio, de ti mismo, de civilizar tu entorno, de tu cuerpo, de comunicarte. Y eso es muy interesante. Dejemos que la gente se comunique como quiera, como pueda, como desee. O sea, y es precioso ver que a pesar de la homogeneización que ha producido este proceso acelerado de globalización, hay resistencias por muchos motivos. Y bien, pues nada, ¿no? Que eso, ¿no? Que el morbo, ¿no? De eso de que hay una película documental, ¿no? De los Nuba, ¿no? Porque la obra de Leni, que es una mujer polémica, es una artista, es una profesional muy polémica por su vinculación con el nazismo, amiga personal de Adolf Hitler, que todavía cubre muchas horas de estos programas de tarde, ¿no? De estos programas que mira la gente en el sofá. Todo atrae mucho, ¿no? Todo la estética, el significado, la profundidad, es un tema que yo cuando he dicho, mira, tal, esa foto que ha puesto Tony, ¿no? De Lenny, hay gente que entran en hordas, como mencionas este nombre, bien, pero bueno, allí hay. Y después esa idea de que los Nuba ya no existen, que no existen. Y ahí entras en esa idea etnocéntrica de que alguien que cambia ya no es. O sea, yo porque tiene la pinta de gringo, soy menos catalán que mi abuela, que murió monolingüe, pues no, esas ideas que la gente, que es un poco la misión de las Places, que ha venido a la Tierra para iluminar a la gente. Bueno, vamos a ir cerrando. Juan Antonio ha levantado la mano, quiere intervenir. Yo quería hablar, hombre, que hay el moderador, ¿Joan o Aníbal? Yo lo intento, hago lo que puedo. Fracaso total. No, la pregunta era que no me había quedado muy claro el timing, ¿no? Empieza para empalmar los dos viajes, ¿cuándo es la salida hacia los Montes Nuba? El viaje a los Montes Nuba es del 3 al 10 de enero. 3 al 10, o sea, queda muy poco tiempo. Y luego el de Sudán del Sur empieza el 10. El 10. En Palma. Siempre se llega a Yuba, la capital de Sudán del Sur. Se llega a Yuba. Un día para descansar y al día siguiente se empieza. ¿Y el trayecto que suele ser con Etiopía o a través de Addis Abeba, por ejemplo, o cómo? Sí, solemos volar de Madrid o Barcelona, pero Madrid es directo a Addis Abeba, de Addis Abeba a Yuba. De Yuba cogemos un vuelo doméstico hacia la frontera, que hay un gran campo de refugiados que tiene unos 20 años, que ahora es una ciudad, y de allí cruzamos con un permiso del Ejército Nuba de Liberación, el Ejército Sandinista de Liberación Nuba, cruzamos el río Cobo y llegamos a los Montes Nuba. Tenemos que hacer acto de presencia en la capital del Nubistán y luego ya vamos a este campamento base y visitamos varias tribus nubas y también las escuelas coloniales donde se quedó George Roger, donde se pintó los labios Leni Riefenstahl, donde colgó el espejo en el baobab que colgó. Hacemos una cosa global, no solo es antropológico e histórico. Claro, y luego la vuelta, si empalma los dos viajes, la vuelta sería la misma que del viaje a Sudán del Sur, claro. Entras y sales por Yuba, por Juba, por la capital de Sudán. En ambos casos es igual el trayecto, ¿no? En ambos viajes. Sí. Vale. En los visados, el visado es, o sea, si alguien de vosotros se interesa,
se hace online, lo gestionamos nosotros, es fácil, o sea, 10 días antes del viaje obtienes el de Sudán del Sur, que es el único visado que te pondrán en el pasaporte, y tú entras a territorio de Sudán con el permiso del ejército allí, que es su autonomía, no reconocida por nadie, excepto un poco por Sudán del Sur, que te dan un vale que es como una especie de visado, y entras allí. Y también eso en 2 semanas nos lo dan. O sea que es cierto que es en enero, pero no es una cosa súper compleja de conseguir. Otra pregunta, la única vacuna, imagino, obligatoria de la fiebre amarilla, ¿no? Que es sí, te la puedes pedir en Juba, pero sí, últimamente no la piden mucho, pero sí es la única que te piden. Y es un periodo seco, es seco, poco mosquito, pero bueno, up to you, ¿no? Cada uno si se quiere tomar la profilaxis contra la malaria. Todas, como os he comentado, en la parte de los Nuba dormimos en unas cabañas de una ONG con mosquitera, y la parte de Sudán del Sur, como vamos a ver grupos nómadas o seminómadas, vamos a dormir en sus poblados al lado. Entonces vamos en tiendas de estas Tenco, de estas sudafricanas grandes, que tienen mosquitera incorporada. Y luego, bueno, pues uno se tira el relec y tal, pero no es una época de mucha malaria. Bueno, que Aníbal dirá, sí, tranquilo, que esto está grabado y luego... Pero, a ver, se consta, ¿no? No es la primera vez que tomo las cosas de la malaria, pero en realidad... Digo, y Malarón, el Arián, pues cada uno... Malarón por un tubo. Muy bien. Bueno, pues, tío, es muy atractivo, la verdad. Sí, la verdad que es algo único, esta expedición. Sí. Esto son cosas que con Aníbal siempre intentamos innovar, ¿no? Tenemos nuestros viajes que vamos pues repitiendo y que la gente nos pide. Esto es como un acto político casi, ¿no? Es una cosa que hace muchos años que buscábamos y lo ofrecemos, y hay gente que, bueno, pues le llama. Es desconocido todavía, pero al final es ir a ver a otras culturas, otra parte de África que es poco visitada, simplemente eso, pero quien se interesa un poco por la historia de la zona. Nosotros, yo he hecho una mini guía que solo damos a la gente que se apunte. Entonces, no esperes que te la enviemos. No, si la quieres te la enviamos por WhatsApp. Está en castellano y en inglés. Encuadrada en gusanillo, eso está muy bien, tío, el gusanillo. Eso recuerda los puntos de la facultad. De los diferentes grupos Nuba, mira, aquí todas las tribus Nuba. Sí, todos los grupos, subgrupos, y luego, bueno, aquí sale la abuela que te perdiste porque estabas en Barcelona. Aquí tenía 86. Tenía clase, y entonces, bueno, no coincidió, y Eugenio Trías, que era mi jefe, dijo, no va a venir, esa señora ya no se mueve. Digo, pues fue y habló. Su última, maravilloso. Sí, yo estuve a punto de ir al Fórum de las Culturas en Barcelona, y sí, estuve a punto porque... No, murió antes, eso estoy hablando del 2002. Sí, el Fórum, creo, no sé, fue en 2001. En el 2004. Ya no vino. Sí. Pues bueno, en cualquier caso, nuestro plan es irlo ofreciendo y ver evolucionando. Como os he comentado, hemos incorporado nuevas etnias, porque hay muchas. Uno de los políticos de allá es moro y dice, venid a ver a mi abuela, que todavía tiene los piercings tradicionales. Pues hemos incorporado la tribu de los moro, que además tienen esta lucha muy especial y tiene una arquitectura distinta a los mesaquín. Bueno, es cuestión de ver si el calendario os va, y que nos escribáis y os vamos a asesorar y a orientar en todos los aspectos. Vale, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Si alguien tiene alguna duda más, nos puede contactar por mail, por redes sociales, por teléfono o lo que queráis. Yo no lo dejaría pasar, creo que es una ruta única, porque es cierto que otros destinos que hemos ido abriendo, hay otras agencias que lo hacen, o
pero esta ruta de Nuba y además combinada también con Sudán del Sur es bastante exclusiva y es una joyita de lo que queda por esa zona de África. Así que nada, muchas gracias por estar ahí. Hemos sido 35 personas las que nos hemos conectado esta tarde. Y nada, la charla quedará grabada, la colgaremos a YouTube seguramente la próxima semana, si queréis verla de nuevo, ¿vale? Pues nada, cerramos aquí. Un abrazo a todos y buenas noches. Adeu. Adeu. Chao, chao. Adeu, que vagi bé.